Hola a todos, en esta nueva etapa del año 2021 y con este primer sermón del año, quiero primero que nada saludar a todos los que nos han seguido en el canal. Esperanza en tiempos difíciles en todo el año 2020. Gracias a todos los que le dieron me gusta, a todos los que compartieron, a todos los que de una u otra forma difundieron el canal. Más que el canal, difundieron la palabra del Señor. Así que a todos ellos y a todos ustedes que escuchan hoy en el año 2021, vayan nuestros agradecimientos y también el poder seguir compartiendo palabra buena, palabra sana, la sana doctrina de la palabra del Señor. Y en este nuevo mensaje, el cual he titulado Todos somos Onésimo, quiero compartir con ustedes el libro de Filemón. Es una carta muy breve que está ahí en el Nuevo Testamento, a la cual quiero invitarte a leer cuando tengas tiempo, cuando puedas escuchar el audio, cuando puedas tomar tu Biblia o tu smartphone y buscar ahí la carta del apóstol Pablo a Filemón, colaborador y también creyente en Cristo ahí en Colosas. Y comienzo así. Onésimo es el prófugo. Escuche bien esto. Onésimo es el prófugo o el tipo de prófugo de la justicia que huyó de su amo. Así es. Onésimo, como todo esclavo que llevaba este nombre. Este era un nombre comúnmente de esclavos de aquel tiempo. Y Onésimo era esclavo de el hombre a quien Pablo le escribe la carta, que es Filemón. Y este esclavo de nombre Onésimo había robado algunas cosas y había huido de su amo. Entonces, al encontrarse Onésimo en Roma después con la verdad del Evangelio, pasó a ser un útil ayudante. Y aquí quiero detenerme un poquito. El nombre Onésimo, que era un nombre común entre los esclavos, significa útil. Ojo a esto, útil es el significado de Onésimo. Y este esclavo que en algún momento se portó mal con su amo, robándole y huyendo a un lugar lejano, luego vuelve a él siendo un útil colaborador y también hermano en Cristo. Lo vamos a ver. Entonces el prófugo Onésimo, este hombre que huyó de la justicia en aquel tiempo, se encontró con la verdad del Evangelio que predicaba Pablo allá en la capital del imperio en Roma. Onésimo, como prófugo y en un lugar muy lejano a donde él estaba, en la ciudad más grande de aquel tiempo, Roma, queriendo hacer una mejor vida y empezando de nuevo allá en una gran ciudad, se encontró, ¿sabes con qué? Con la verdad del Evangelio que predicaba un hombre de Dios. Este hombre de Dios era el apóstol Pablo. Y el mensaje que Pablo predicaba era un mensaje transformador que aún hoy en día sigue transformando vidas, así como también fue transformada la vida de Pablo, cuando en algún tiempo antes era perseguidor de la iglesia. ¿Recuerdas a Saulo de Tarso? Entonces, así como Onésimo, tú y yo, en otro tiempo, también fuimos prófugos de la justicia de Dios. Evitamos el encontrarnos con Dios, con su amor, con todo lo que Él es. Pero ¿sabes qué? El amor de Dios es tan grande y tan abundante que ese amor nos alcanzó a ti y a mí, si hoy has venido o si ya has venido a Cristo. Y ese mismo amor te está llamando hoy en día a ti, que aún no has venido al Salvador, que aún no has venido al Señor de la creación, al Dios del universo, a Cristo el Señor. Entonces, durante los años, volviendo aquí a la historia, que Pablo estuvo preso en Roma,
Eso lo puedes ver ahí en el libro de Hechos, capítulo 28, verso 3. Pablo escribió lo que conocemos como las cartas de la prisión. Así es, estando en prisión, ocupó bien su tiempo el apóstol, no como otros que están en prisión y en vez de salir transformados o reinsertados a una sociedad que demanda de ellos la reinserción y el que devuelvan el pago del daño que han cometido, no lo hacen. Pero en el caso del apóstol, estando preso en Roma, ¿sabes qué hizo él? Siguió predicando el evangelio, siguió escribiendo cartas a iglesias, y una de esas cartas que él escribe desde la prisión es esta, la carta a Filemón. Aparte de Filemón, también Pablo escribe Filipenses, Colosenses y la carta a los Efesios. ¿Te das cuenta? Cartas hermosas, quien las ha leído y quien las conoce bien, puede saber muy bien de que el apóstol escribe letras y líneas hermosas en todas estas cartas que fueron escritas desde la prisión romana. Te daré algunos datos importantes en cuanto a Filemón, para que podamos entender un poco el contexto o la historia misma, qué estaba sucediendo con Onésimo, qué estaba sucediendo con Pablo ahí en Roma y qué sucedía con Filemón, aquel amo que estaba pasando por esta situación, que había sido dañado por su esclavo y que ahora se está desarrollando una historia de reconciliación y de perdón enorme. Filemón pertenecía entonces, como dije en un momento, a la iglesia de Colosas. Él era un creyente que había sido ganado por la predicación del apóstol Pablo, y él estaba a cargo de una iglesia ahí en la ciudad de Colosas. Filemón, al igual que muchos otros de su tiempo, era dueño de esclavos. Él tenía esclavos propios de él. Era un hombre exitoso en cuanto a los negocios, era un empresario de aquel tiempo que vivía muy cómodamente y en la cual la iglesia florecía. ¿Sabes dónde? En la casa de Filemón. Entonces Pablo le escribe esta carta desde la prisión y la envía, ¿sabes a través de quién? La envía a través de los viajeros Onésimo y Tíquico y la hace llegar a Filemón. O sea, el esclavo que había sido prófugo, que había robado, ahora volvía a su dueño trayendo una carta en su mano, de mano del apóstol Pablo, quien había sido el que había ganado también a Filemón y le había formado y le había enseñado el camino del Señor. ¿Te das cuenta? El apóstol le envía al esclavo nuevamente con la carta en mano, y la carta, vamos a ir viendo más adelante qué era lo que decía aquella carta. ¿Qué estaba sucediendo entonces? ¿Qué sucedía en aquel entonces? Onésimo, volviendo al tema de Onésimo, era uno de los esclavos el cual la había robado y había escapado. Esto era un doble delito en aquel tiempo. Y ese delito, ¿sabes?, era castigado con la muerte por la ley romana. La ley romana, así como la ley griega, castigaba fuertemente a los esclavos que huían de sus amos. Y aún más, en este caso, Onésimo había robado pertenencias y bienes a su amo. Dinero también se dice que había robado. Entonces, había cometido doble delito delante de la ley romana. O sea, los esclavos que hacían este tipo de cosas eran prófugos y el dueño podía prácticamente poner una denuncia de que su esclavo se había fugado y este era buscado por la policía, por así decirlo, romana y por la ley romana. Entonces, el castigo a esto era la muerte.
El castigo a todo esto era en muchos casos también la crucifixión, la tortura y muchas otras prácticas crueles que se les hacía. Era digno de muerte todo esclavo que huía de su amo. Ahora Onésimo había cometido dos faltas. Había huido y había robado, había tocado pertenencias de su amo. Entonces, el delito era doble. Onésimo vivía como esclavo en la casa de Onésimo, o sea, era un esclavo doméstico, no como otros esclavos que también se compraban para trabajar en la agricultura, para trabajar en la minería o simplemente para usarlos como soldados en la guerra. Y en algunos casos también lo usaban como para la diversión de los romanos, ahí en el circo romano, como gladiadores. Entonces, Onésimo era un esclavo particular, era un esclavo doméstico, vivía en casa de su amo y por lo mismo tenía derechos y tenía también privilegios por ser un esclavo de casa. Era reconocido en la ciudad, en la sociedad, ese tipo de esclavos. Incluso este tipo de esclavo podía heredar las pertenencias de su amo. Tenía un estatus social dentro de la sociedad por ser esclavo de casa, o sea, era un esclavo digno de confianza del amo y tenía beneficios delante de la sociedad, delante de su comunidad y también delante de su amo. Entonces, estos esclavos podían incluso comprar su libertad. A ese extremo podían comprar su libertad y también heredar las tierras o la hacienda de sus amos. La lealtad del esclavo al amo casi siempre, ¿sabes qué? Terminaba en ganar su libertad. O sea, después de haber sido tan leal a sus amos, casi siempre sucedía que el esclavo ganaba su libertad. Aunque muchas veces, ¿sabes qué? Era mejor ser esclavo doméstico, ya que esto les garantizaba a ellos el respeto social y el trabajo. Entonces, en su escape, Onésimo conoce a Pablo allá en Roma y termina, ¿sabes qué? Convirtiéndose a Cristo. Termina abrazando la fe en Cristo Jesús. Termina siendo un hermano en Cristo de Pablo y también de Filemón. Y termina queriendo arreglar las cosas. Pero había un gran problema. Él había huido, había robado. Y aquí es donde la historia se desenlaza. Pablo le escribe a Filemón y le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Eso está ahí en el verso 10 del capítulo y único capítulo 1 de Filemón. O sea, Pablo les está rogando a su otro hijo, a quien también él formó, Filemón. Le está rogando, ¿sabes por quién? Por Onésimo, este esclavo que le había robado y había huido de su casa. Había sido desleal. Pero ¿sabes qué había sucedido en todo este tiempo que Onésimo había estado lejos de su amo? Onésimo había sufrido un cambio. Claro que sí, había sufrido un cambio. Y ese cambio, que solo Dios puede provocar en las personas, había cambiado el corazón de Onésimo y sin duda lo había traído a él a arrepentirse. Y ahora, como todo buen cristiano e hijo de Dios, quería arreglar las cosas. ¿Con quién? Con su amo, Filemón, a quien le había robado, recordemos, y de quien se había escapado. Prófugo, ¿recuerdas? Entonces el apóstol estaba apelando por Onésimo para que fuera aceptado como hermano en Cristo. Y también para que Filemón no guardara ningún rencor y
Y si Filemón hubiera iniciado un proceso legal, pudiera disolverlo. O sea, el problema era grande. Si Filemón seguía siguiendo las leyes de aquel tiempo, eran graves las consecuencias para Onésimo. Pero Pablo estaba intercediendo por Onésimo, y Pablo, que también conocía a Filemón, estaba confiado en la buena decisión que Filemón iba a tomar de acuerdo a su nueva vida ahora como creyente. Filemón era creyente, Onésimo era creyente, y Pablo había sido el formador de ambos. ¿Te das cuenta? Pablo uniendo o armando en sí el puzzle que se había desarmado de todo este problema. Te, te pongo un ejemplo muy claro. ¿Te imaginas volviendo tú mismo o yo mismo con carta en mano de algún personaje importante y distinguido de este tiempo, rumbo a quien hemos ofendido enormemente? ¿Irías tú a ese encuentro? ¿Iría yo a ese encuentro? Ahí respóndete tú. Yo me respondo a mí mismo. Entonces, más que valentía, Onésimo estaba determinado a ir y arreglar las cosas. Y permíteme avanzar un poco más. Veamos cómo Pablo apela ante Filemón. Veamos algunos detalles importantes de cómo él apela ante Filemón a través de esta carta. Número 1. Con mucho tacto y con un corazón sincero, Pablo apela a Filemón. Ahí en el verso 4 al 21, que vamos a leerlo luego. Y también, número 2, Pablo establece una buena relación. Esto era una forma común entre los maestros griegos y romanos, el que en una carta o en una conversación hubiera una buena relación previa antes de solicitar algo. Entonces lo podemos ver ahí en los versículos 4 al 10 del mismo libro. Número 3, Pablo persuade a la mente, o Pablo persuade la mente de Filemón, y eso lo vamos a ver en el versículo 11 al 19. Y por último, Pablo toca las emociones. ¿Te das cuenta? Al último era la regla de aquel tiempo, en la carta o en la conversación, era tocar las emociones, cosa que no se hace hoy en día. Hoy en día, en todo discurso o en toda conversación, primero se apela a tocar las emociones y no seguir un orden correcto. Por eso que las masas se turban o se amontonan ante un discurso motivador, pero no hay cambios, porque el mensaje solamente va dirigido a la emoción y no al corazón. El corazón debe de cambiar, pero la emoción es algo que sube y baja, es algo que es inestable y siempre va a ser inestable. Entonces Pablo agita por último las emociones de Filemón. Entonces ahora sí te voy a invitar a leer la carta de Pablo a Filemón ahí en el capítulo 1. Y te la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: salutación o saludos. Pablo, verso 1, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Verso 2, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? En la primera parte Pablo está saludando, está dando a entender de que él es prisionero de Jesucristo, porque literalmente el apóstol Pablo estaba preso en Roma. ¿Por qué causa? Por predicar el Evangelio de Jesucristo. Aquí nombra al hermano Timoteo. ¿Recuerdas Timoteo? Las cartas que Pablo también le escribe a su hijo en Cristo, Timoteo.
Y dice ahí al amado Filemón, verso 1. ¿Te das cuenta? Cómo le expresa en la carta que él es amado, es estimado por el apóstol. Y deja en claro que Filemón es colaborador de él y de su equipo misionero o apostólico, podríamos también decir. Y luego dice, y a la amada hermana Apia y Arquipo, compañeros de milicia. Y a la iglesia que está en tu casa. ¿En qué casa? En la casa de Filemón. Verso 4 dice así: el amor y la fe de Filemón, como título. Dice, doy gracias a mi Dios, dice Pablo, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Verso 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Verso 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Te das cuenta? Ahí Pablo deja en claro que Filemón estaba haciendo una labor importante, destacada y digna de ser distinguida, reconocida, y Pablo lo reconoce así, de esa forma. Verso 8, Pablo intercede por Onésimo, el título que lleva aquí la Biblia. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, verso 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Verso 10, aquí está la petición del apóstol. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré, ¿dónde? En mis prisiones, allá en Roma. Verso 11, el cual, le dice Pablo, en otro tiempo te fue inútil. Ya sabemos por qué. Pero ahora, dice Pablo, a ti y a mí nos es útil. Ahí hace un juego de palabras el apóstol, porque recordemos que el nombre Onésimo significa útil. Y él aquí está diciendo, el que te fue inútil, ahora es útil tanto para ti como para mí. ¿Y qué le dice el apóstol? El cual vuelvo a enviarte, ahí verso 12. Tú pues recíbele como a mí mismo. Aquí lo que está haciendo el apóstol está devolviendo a un esclavo que había huido de su amo. Ahora, paréntesis, abre paréntesis, un esclavo que era prófugo de su amo. Y si alguien sabía que era prófugo y se quedaba con él, también estaba cometiendo delitos. Es como cuando hoy en día tú compras algo que es robado y tú no sabes que es robado, tú también eres culpable de comprar. Receptación se llama eso hoy en día, algo que es robado. En este caso también, el que se quedaba con un esclavo sabiendo que este esclavo había huido, también estaba cometiendo delito. Y Pablo, como un buen hombre, él no quería quedarse con el esclavo, aunque le era útil para él en sus prisiones, pero sabía que tenía que devolverlo a su amo y que la relación entre Onésimo y Filemón se restaurara. ¿Te das cuenta cómo el apóstol aporta a que una relación quebrada se vuelva a restaurar, se vuelva a sanar y haya bendición aún mucho más? Entonces Pablo le dice en el verso 13, yo quisiera retenerle, ¿te das cuenta? Conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Verso 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Esto que es tremendo. Hacer cosas por voluntad propia y no porque alguien te lo pida hacer. Eso está dando a entender el apóstol. Porque quizás, dice el verso 15, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, le dice Pablo,
sino como más que esclavo, como hermano amado. ¿Te das cuenta de la condición del esclavo? Siendo un esclavo prófugo, culpable de doble delito, ahora volvía a su amo como hermano, mucho más que esclavo, como un hermano en Cristo. Y Pablo estaba abogando por este esclavo. O sea, el esclavo que había huido estaba volviendo con una carta del mismo apóstol Pablo, quien estaba ayudando a que esta relación se restaurara y el esclavo volviera en calidad de hermano. ¿Te das cuenta? Las cosas que puede hacer Dios, los cambios de historias que puede hacer Dios en tu vida, en mi vida, en la vida de quien se acerque a Él. Dios puede cambiar historias. Entonces, para seguir adelante, verso 17, dice así: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, dice el 20, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Verso 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y aquí ya Pablo se está despidiendo. Saludos y bendición final. Verso 23 dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, el escritor del Evangelio según San Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Ese es otro conocido, el escritor del Evangelio que lleva su nombre y también del libro de Hechos de los Apóstoles. Mis colaboradores. ¿Te das cuenta? Pablo con todo su equipo de colaboradores ahí, y él mismo los pone al final y dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y ahí termina la carta de Filemón, una carta breve, una carta pequeña, una carta de 25 versículos, súper breve, pero la cual tiene una historia que vale la pena conocer, recordar y también predicar. La importancia de la reconciliación, la importancia del perdón, la importancia de que las cosas se pueden arreglar, de que Dios puede cambiar historias. Lo estamos viendo aquí con la historia de Onésimo. Te das cuenta que en el verso 8, de los cuales leí recién, ese verso está reflejando, ¿sabes qué? La presión a Filemón. Esa presión de seguir el consejo que el apóstol Pablo le estaba dando ahí por escrito a seguir. Y en el verso 9, que también leímos, el apóstol está invocando, ¿sabes qué? Está invocando al código de respeto para los ancianos. Y ese código estaba muy arraigado en la tradición judía. O sea, tú debías de respetar a los ancianos, a la gente de canas. Debías tenerle un temor, un respeto hacia esas personas de edad. Y eso se respetaba mucho en el mundo judío. El no levantarte con insolencia delante de los ancianos de tu pueblo. Eran respetados los ancianos. Hoy en día no sucede eso en nuestra sociedad y aquí en el occidente, pero allá era muy respetado, y Pablo está haciendo alusión a ese código porque él dice: yo ya soy anciano, y le está dando a entender el seguir un consejo. Verso 10, que es un verso donde él ya nombra a Onésimo, y es claro en lo que está pidiendo el apóstol. Pablo dice: a quien engendré. En otras palabras, Pablo está diciendo: a quien yo formé, a quien yo discipulé, a quien yo entrené, a quien yo mismo me dediqué en enseñarle el Evangelio. Eso está diciendo Pablo.
Y el verso 14 de este capítulo 1 y único capítulo es el verso clave de esta carta. Y que dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. ¿Te das cuenta? El apóstol, por así decirlo, el superintendente, el supervisor que estaba por encima de todas las iglesias del Nuevo Testamento, el hombre que había ganado el mundo entero, el mundo gentil para Cristo. Ese hombre se pone a la altura de él, a quien él había ganado, que era Filemón, y le dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Él podría perfectamente haber dicho, haz esto, una orden clara y precisa, pero él le dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, o sea, sin imponer nada. Él quería que fuera de corazón, que de parte de Filemón, él mismo pensara, reflexionara y actuara de la forma correcta que debía de actuar, que era perdonando a Onésimo, recibiendo a Onésimo, dejando de lado el tema legal, la justicia romana, y recibiéndolo como si fuera el mismo apóstol que venía a su casa. O sea, se está dando una historia de amor, de perdón, de reconciliación, de dar vuelta a la página y decir, ¿sabes qué? Empecemos de nuevo. Algo así estaba sucediendo con estos personajes. El verso 16, Pablo le dice a Filemón, no ya como esclavo. ¿Te das cuenta? En cierta forma, Pablo no apoyaba la esclavitud. La esclavitud es un tema profundo, el cual se puede tocar en otro audio y hablar solamente de eso. Pero Pablo en cierta forma no apoyaba la esclavitud, obviamente la aceptaba, pero no era partidario de ese tipo de práctica. Aún más, en la carta a los Colosenses, él alentó a los esclavos ¿a qué? A buscar su propia libertad. Incluso en la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios, ahí en el capítulo 7 y en el verso 21, tú después lo puedes leer, buscar ahí en tu Biblia, Pablo les dice a la iglesia en Corinto, le dice, fuiste llamado siendo esclavo, les pregunta, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. O sea, él estaba animando a que los esclavos de aquel tiempo, si podían acceder a la libertad o si podían ser libres, hombres verdaderos hombres libres, lo hicieron. El verso 18, volviendo a Filemón, y 19, vemos la disposición de Pablo. ¿Sabes de qué? Esto es tremendo. El apóstol le dice, y si algo te debe, si algo Onésimo te debe a ti, Filemón, le dice, ponlo a mi cuenta. Yo lo pagaré. ¿Te das cuenta? Una especie de aval, una especie de alguien que va a responder. ¿Y quién más que Pablo? O sea, el nombre de Pablo, y que era un nombre de peso en Roma, porque recordemos que Pablo era un ciudadano romano ilustrado, así como también un ciudadano judío ilustrado. Era un hombre entendido en aquel tiempo, hablaba varios idiomas, era un hombre elocuente, era un hombre preparado académicamente, formado en la mejor escuela de aquel tiempo. Era un hombre que conocía muy bien el mundo y la cultura griega y la cultura romana, así como la judía, y era un hombre que podía hablar con cualquier tema, porque era un hombre culto, era un hombre muy bien preparado. Y ese hombre, Pablo, le está diciendo a Filemón, ponlo a mi cuenta. Entonces vemos la disposición de Pablo de pagar lo que Onésimo le debía a Filemón. O sea, y él estaba dispuesto a saldar la deuda de Onésimo. Y es más, Jesús saldó tu deuda y mi deuda. Si podemos hacer una especie de comparación, la deuda que tú tenías y que yo tenía con Dios cuando éramos prófugos de Él,
y esclavos del pecado, Jesús la pagó, ¿sabes dónde? En el madero de la cruz. En la cruz Él pagó tu deuda y mi deuda ante el Padre. Y sigamos avanzando para ir ya terminando. En el verso 21 se da a entender que el apóstol Pablo quería completamente, al 100%, quería la libertad de Onésimo. Y ya quiero ir concluyendo con este mensaje. Número 1, como conclusión. Número 1, escucha bien esto. En Cristo, si tú estás en Cristo, si tú has venido a Cristo, si tú hoy dices yo soy cristiano hace ya bastante tiempo, o soy cristiano de hace poco, de este tiempo, de estos días, de este año, ¿sabes qué? Si tú eres cristiano de hace muchos años, o si eres cristiano de hace pocos días, ¿sabes qué? No existe en el cristianismo segunda categoría. Claro que no. Todos somos iguales, todos somos hijos y por ende hijas de Dios. Número 2, lo supremo que cuenta en tu vida y en la mía, ¿sabes qué es? Es que tú y yo nos hayamos identificado con Cristo. Eso es lo máximo, eso es lo supremo, eso es lo más alto. Si te has identificado con Cristo el Señor, entonces eso es lo supremo que podemos hacer. Identificarnos con Él, padecer como Él padeció, seguir sus pisadas y ser ciudadanos e hijos e hijas que aporten a esta sociedad y que seamos ejemplo a esta sociedad que se cae a pedazos cada día. Número 3, muchas veces vamos a vivir situaciones complejas, difíciles, donde sabes que debemos tú y yo de reflejar nuestra vida cristiana, esa nueva vida que profesamos tener. Vamos a tener que demostrar. Porque muchas veces la situación, muchas veces la circunstancia va a ser compleja, difícil, y vas a tener que demostrar quién realmente dices que eres. Número 4, tenemos que recordar también que cuando vamos a Dios en total arrepentimiento, Él nos ofrece un nuevo estándar y nos recibe como si fuéramos, ¿sabes quién? Como si fuéramos Cristo. Entonces, así como Pablo, el apóstol, abogó por Onésimo, Cristo hoy aboga por ti si vienes arrepentido, si vienes a Dios. Cristo es tu abogado. Cristo es mi abogado ante el Padre. Y Cristo puede ser el abogado de tu familia y de quienes se acerquen a Dios a través de Cristo Jesús. La deuda es cancelada si venimos a Dios en total arrepentimiento a través de Jesucristo. Nuestro abogado nos defiende ante el Padre y intercede por nosotros. Y si tus pecados y mis pecados nos separaban de Dios, ¿sabes qué? En Cristo hay perdón. Y Jesús es nuestro abogado ante el Padre. Ahora, para ir ya cerrando las últimas líneas de este mensaje, aplica estos consejos a tu vida. Número 1, Dios no desea que tú y yo hagamos las mismas cosas porque tenemos que hacerlas. O sea, Dios no desea que tú y yo hagamos cosas por obligación para Él. No. Como por ejemplo congregarte, orar, leer la Biblia, cosas que todo cristiano debería de hacer. Entonces Dios no desea que tú y yo hagamos las cosas porque tenemos que hacerlas, o sea, porque es una imposición. Si vas a hacer cosas para Dios, o si yo voy a hacer cosas para Dios, que estas sean voluntarias, que sean de corazón, que sean porque nos nacen de verdad y no porque alguien nos diga que debemos de hacerlas. Número 2, Dios desea que hagamos buenas cosas. Buenas cosas. O sea, si eres nuevo creyente y si eres un cristiano ya de años, obviamente debemos de hacer buenas cosas para Dios.
Y ese debe de ser nuestro deseo, el desear hacer buenas cosas, porque somos hijos de luz, somos hijos de Dios. Ya no estamos en oscuridad, ya no estamos en tiniebla, hemos sido traídos al reino de la luz. Antes fuimos esclavos del pecado, pero ahora hemos venido y hemos sido libertados. ¿Sabes por quién? Por Cristo el Señor. Y por último, pregúntale a Dios hoy, ¿a quién debes de perdonar hoy? Pregúntale a Dios, ¿a quién desea Él que tú y yo perdonemos hoy? Hoy es un buen día para perdonar. Hoy es una buena tarde, una buena noche o una buena mañana para perdonar. Perdona. El perdón es importante. Perdona a quien te ha dañado y pide perdón a quien le has hecho mal. Recuerda la historia de Onésimo y Filemón. Qué linda historia, ¿verdad? Perdón, reconciliación y restauración vemos aquí en esta tremenda historia de este pequeño libro de solamente 25 versículos que te invito a leer ahí en tu casa cuando tengas algún tiempo, cuando tengas algún momento de reflexión en tu hogar hoy, antes de dormir o mañana al despertar. Te invito a leer la carta a Filemón, una carta hermosa, una historia maravillosa, una historia de perdón, de reconciliación y donde la deuda ha sido pagada. Te invito a venir a Cristo hoy. La deuda Él ya la pagó ahí en la cruz. Y si tú vienes a Cristo hoy, esa deuda que tú tienes para con Dios, Cristo la puede cancelar. Así que, amigos y hermanos, un fuerte abrazo. No olviden compartir, no olviden difundir, no olviden darle like, no olviden visitar nuestro canal y también difundirlo a través de las redes sociales con tus contactos, con tus amigos. Somos Esperanza en tiempos difíciles y desde ya un fuerte abrazo para todos y que el Señor les bendiga.